tú estabas como que te daba ese ataque así. Sufro de ansiedad y era tan fuerte que me llevaba incluso a hacerme daño por no saber controlarla. Noches sin dormir con miles de pensamientos, estar en alerta constante y con mucha irritabilidad y mal genio porque pues no tenía el control de las cosas. Eran e incluso a veces son algunos de los síntomas que me suceden. Es importante que sepan que yo no soy psicóloga, que yo estoy contando lo que he aprendido desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde las terapias que he tenido, desde los libros que he leído, pero no soy psicóloga. Pero bueno, te cuento, eran síntomas diarios. Y de pronto llegaba un detonante y ¡boom! Aquí la niña no la controlaba nadie. Pero bueno, te cuento lo importante y cómo podemos afrontarla. Primero debes identificar los síntomas. Te llegan muchísimos pensamientos y de repente estás como muy ansioso, como esto intensamente que tú estabas como que te daba ese ataque así. Identificar. Y bueno, hay que saber que hay pensamientos. Nosotros pensamos muchísimo, son como olas que llegan y llegan a la playa y eso se vuelve una cosa de que tú en minutos piensas y piensas y piensas, pero hay dos tipos de pensamientos. Hay un tipo de pensamiento que es los pensamientos que tú puedes controlar. Por ejemplo, que si tú te sientas y sacas una lista de chequeo puedes encontrar la solución a este. Debo el arriendo, entonces ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Lo sientas y lo haces. Por otro lado están los que no puedes solucionar. Como te cuento mi experiencia, me sucedía que cuando empezaba a las 6 de la tarde yo sentía que el mundo se iba a acabar, que toda mi familia se iba a morir, yo sentía que iba a temblar, entonces empezaba una ansiedad, un desespero, eso lloraba, me daba, no pues es la crisis de ansiedad, o sea, eso me daba una cosa loca, pero porque eran pensamientos, el segundo, que tú no puedes controlar. Por más de que yo me sentara a hacer una lista, chico, de cómo manejarla, a ver cómo puedo evitar que mi familia se vaya a morir, según yo, cómo evitar que pase un desastre natural, según yo, no lo podía hacer, o sea, son cosas que tú no puedes manejar. Entonces, identifica qué pensamientos cuando te lleguen tú puedes controlar, tú puedes manejar y escribe el que sí, es decir, identifícalo y búscale una solución y te quitas ese pensamiento de encima. Pero si llega un pensamiento de repente que no es tan fácil encontrarle solución, o sea, que tú dices como, ni porque yo me pasé toda la noche pensando y buscándole soluciones, voy a encontrar la solución, ese pensamiento es el que te va a ocasionar muchísima ansiedad. Ahí es la raíz, esa es la causa, porque tú vas a pensar y pensar y pensar y pensar y te vas a llenar de pensamientos que realmente no te van a contribuir, sino te van a generar muchísima ansiedad porque tú no estás encontrando la solución y obviamente no encuentras ninguna forma de salir de esa, como ese hueco. Ese es el pensamiento que tú debes evitar, que es decir, bueno, me acuerdo que una psicóloga me decía, saludos Juli si me ves, me decía como, debes saber que ese tipo de pensamientos debes como desecharlos, o sea, sí hay que buscarle una causa raíz de por qué nos está generando eso, pero eso es tema para otro video. Si te llega de la nada, lo que vas a hacer es como decir, bueno, no voy a pensar más en esto, lo que voy a hacer es vivir el aquí y el ahora. Entonces, tener en cuenta los 5 sentidos, tocar cosas, el respirar, el mirar, el escuchar, el sentir, por eso dicen tomar agua, respira y todo eso, ayuda mucho porque como que lo vuelve uno el aquí y el ahora, pero desechar esos pensamientos y alejarse de lo que está ocasionándolo. Por ejemplo, a mí me sucedió con una película, que yo estaba viendo una película y era la de ¿Quién quiere ser millonario? Y era esa escena donde al chico este le hacen algo en los ojos, ustedes me entienden, si lo vieron y si no veanla, pero si son sensibles tengan cuidado porque les puede pasar lo que me sucedió a mí, que yo dije como, no, y me empezó a dar un ataque, o sea, yo dije como, pobrecito, a mí me va a pasar, a mi familia le va a pasar, a todos les puede pasar, que se sentirá, y yo me sentí siendo ese niño allá abandonado, ya, con los ojos dañados, o sea, una cosa que yo dije, no, me vi ahí, fue horrible. Pero acá hay algo importante también. Cuando tú estás sufriendo eso, pues simplemente si tú ya identificas que te sientes mal, pues lo que debes hacer es como alejarte de eso. Yo seguí viendo la película y no, o sea, ahí fue donde me dio el ataque porque, a ver, lo que te digo, vivir el aquí y el ahora, los sentidos y demás, pero si tú estás enfrentándote ante un detonante que uno conoce como cuando empieza a darle, simplemente pues uno se aleja de eso. Entonces, en caso de eso, aléjate y lo que te digo, tómate un vaso de agua, respira, si tienes esencias, si tienes aceites de estos esenciales, huélelo, o una planta de repente que sea de esas aromáticas como romero, ayuda bastante. Porque lo contrario, o sea, es yo aquí ya todo ansioso, porque si tú te dejas llevar de eso, si yo aquí ya con ansiedad, no mentiras, pero si tú te dejas llevar de eso es una cosa loca, entonces hay que saber controlarlo. Identificar los pensamientos, buenos, malos. Los buenos pues los escribes, los malos simplemente pues tratas de desecharlos, volver aquí a la hora y alejarte de eso que te hace daño. Por otro lado, cuando hay pensamientos que nosotros podemos encontrarle la solución,
Por ejemplo, si tienes una pareja o una persona que está siendo de pronto un poco tóxica contigo, entonces tú ya sabes qué hacer, ¿no? Alejarte de ahí, irte de ahí, mantener distancia. Pero a veces nosotros somos muy tercos por diferentes motivos. ¿Qué haces? Te quedas con esa persona. Pues claramente vas a empezar a sentir ansiedad porque vas a buscar otras maneras de solucionar lo que no son la solución. Vas a pasar noches pensando qué puedo hacer para estar bien con esta persona, sabiendo que la solución es simplemente alejarte. Entonces, si tú ya sabes cuál es la solución a ese problema que tú tienes y te está generando ansiedad y te está generando sobrepensar las cosas, pues lo mejor es que empieces a actuar en pro a la solución que tú ya sabes que va a funcionar. Ten cuidado con ese tipo de cosas porque no solo te va a generar ansiedad, sino también te va a generar depresión y también te puede generar muchas más cosas que no son buenas para ti. Y recuerda que tú eres lo más importante, aunque suene odioso, pero si tú no estás bien, menos los que están a tu alrededor, entonces tú eres lo más importante. Tú eres el único que puede manejar los pensamientos. Tú eres el único que puede decir qué te sirve y qué no, qué está a mi favor y qué está en mi contra. Simplemente date el tiempo, regálate el tiempo de saber qué estás pensando, identifica el pensamiento, si te sirve, si no te sirve, para que estés bien. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y besos. Y besos. Besos.